Vicente Espinel, 1550-1624, fue un destacado poeta, músico y novelista español del Siglo de Oro, ampliamente reconocido por su contribución decisiva a la métrica castellana, la fijación definitiva de la forma poética conocida como décima, también llamada décima espinela en su honor. Esta estrofa, compuesta por 10 versos octosílabos con rima consonante, marcó un hito en la poesía lírica española y tuvo un impacto duradero tanto en la tradición culta como en la popular. Contexto histórico y cultural. Durante el Siglo de Oro, la literatura española vivió un esplendor sin precedentes. La poesía, en particular, experimentó una evolución formal notable. Los poetas del Renacimiento y el Barroco, como Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega, introdujeron nuevas formas métricas, temas filosóficos, amorosos, satíricos y religiosos, así como una profunda renovación estilística. En este marco de innovación y experimentación formal, Vicente Espinel dejó su huella al perfeccionar una forma estrófica que ya existía en estado embrionario. La décima ya tenía antecedentes en la tradición oral y en las coplas populares, pero fue Espinel quien la codificó y estableció su forma definitiva, 10 versos octosílabos con el esquema de rima A. Esta disposición compleja ofrecía equilibrio y armonía, a la vez que permitía desarrollar ideas con unidad temática y una musicalidad envolvente. Su invención o sistematización se reconoce como una de las grandes aportaciones formales del período. La estructura de la décima espinela. La décima espinela se caracteriza por una estructura cerrada y exigente. A diferencia de otras formas métricas más abiertas, como la lira o el soneto, la décima obliga al poeta a una economía expresiva notable, dado el número limitado de versos. La rima consonante y el orden específico de los pareados y cuartetos obligan a una planificación cuidadosa del contenido y una maestría en el manejo del lenguaje poético. El esquema ABA-XE implica una doble organización interna. Los primeros 4 versos forman una redondilla, estrofa de 4 versos con rima ABA, seguida de 2 versos con rima CC, que funcionan como nexo o puente, y luego una redondilla final con rima de CC. Esta estructura produce un efecto musical muy atractivo y permite desarrollar un argumento, reflexión o imagen poética con una notable riqueza expresiva. El uso temático de la décima Espinel utilizó la décima para diversos fines. Aunque muchas de sus décimas tratan temas amorosos o filosóficos, también se destacan por su tono moralizante, satírico o incluso humorístico. Su formación humanista y su sensibilidad artística se reflejan en el equilibrio entre forma y contenido. El uso de un lenguaje natural, elegante y rítmico contribuyó a la popularidad de esta estrofa. En sus diversas rimas, 1591, Espinel publicó un número considerable de décimas, consolidando su reputación como creador y maestro de esta forma poética. Allí encontramos composiciones que abordan la fugacidad de la vida, la contradicción del amor, la vanidad de las riquezas, el desengaño y otros tópicos recurrentes en la literatura barroca. Sin embargo, Espinel no se limita al pesimismo barroco, sino que mantiene un tono mesurado y muchas veces sereno, con reflexiones de carácter ético y filosófico. Influencia en la literatura posterior. La décima espinela tuvo una repercusión enorme en la literatura hispánica. Poetas del Siglo de Oro como Lope de Vega, Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz adoptaron la forma y la llevaron a nuevas alturas. Lope, en particular, la utilizó abundantemente en sus obras dramáticas, tanto para el canto como para el recitado, aprovechando su musicalidad y su brevedad para expresar emociones intensas y momentos de introspección. La décima también se extendió a América Latina, donde se integró con fuerza en las tradiciones poéticas y musicales populares. En países como México, Cuba, Venezuela y Puerto Rico, la décima se convirtió en una forma esencial del verso improvisado, dando lugar a formas como la espinela, el pie forzado y el repentismo, practicado por trovadores, payadores y copleros. La estructura fija pero flexible de la décima permite a los improvisadores desarrollar argumentos, sátiras, desafíos poéticos y narraciones breves con gran ingenio y destreza verbal. La música y la décima. La relación de Espinel con la música también influenció su concepción de la décima. Como músico profesional, fue maestro de capilla y estuvo vinculado al antecortesano, Espinel comprendía la importancia del ritmo y la melodía en la expresión artística. La décima espinela no solo funciona como poema escrito, sino que también se adapta fácilmente al canto y a la música,
lo cual contribuyó a su difusión oral y popular. En muchas culturas hispánicas, especialmente en el ámbito rural, la décima se convirtió en vehículo de expresión colectiva, acompañada de instrumentos como el cuatro, la guitarra o el tres cubano. La décima cantada se practica aún hoy como parte de festividades, celebraciones religiosas o competencias de improvisación. El legado de Vicente Espinel. Vicente Espinel no solo fue el creador formal de la décima espinela, sino también una figura literaria polifacética. Además de su poesía, es conocido por su novela Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, una de las obras precursoras de la novela picaresca moderna, que influyó en autores como Lesage y Cervantes. Su sensibilidad lingüística, su talento musical y su capacidad de síntesis poética lo convierten en una figura esencial del humanismo tardío en España. Su influencia en la lírica fue tan duradera que incluso siglos después, poetas modernos como Miguel Hernández, Rafael Alberti y Pablo Neruda han escrito décimas en homenaje a esta forma. En el siglo XXI, con el renacimiento de la poesía oral y la revalorización del verso tradicional, la décima vive una nueva etapa de vitalidad. Conclusión. Las décimas de Vicente Espinel representan una de las contribuciones más perdurables a la poesía en lengua española. Su combinación de exigencia formal, musicalidad y potencial expresivo ha fascinado a poetas, músicos e improvisadores durante más de 4 siglos. Lo que comenzó como una innovación métrica en el Siglo de Oro se ha convertido en una forma viva, versátil y profundamente arraigada en la cultura hispana. El mérito de Espinel no reside solo en haber fijado la estructura de la décima, sino en haber demostrado, a través de su obra, la capacidad de esta forma para expresar emociones profundas, reflexiones filosóficas, sátiras agudas y sentimientos populares. La décima espinela es un ejemplo brillante de cómo la tradición puede transformarse en arte perdurable cuando se combina con genio, sensibilidad y conocimiento del alma humana.